Buenos días, compañeros. Hoy expondremos el tema de triángulos de velocidad a cargo de la materia de máquinas de fluidos incompresibles. El equipo está conformado por su servidor, José Miguel Ruiz Camacho, mi compañero Emanuel Ruiz Rodríguez y mi compañero Rodrigo Romero Anaya. Como índice tenemos una introducción, objetivos, capítulo 1, triángulos de velocidad, conclusiones y fuentes de información. Introducción. El hecho de que se llame triángulo de velocidad es porque se refiere a que está formado por tres vectores de velocidad que forman un triángulo. Uno de los vectores es la velocidad absoluta del fluido, que se representa con c. W viene representando la velocidad relativa del rotor respecto al fluido. Y U, velocidad lineal del rotor. El ángulo formado entre la velocidad absoluta y relativa se denomina alfa, y el formado por la velocidad relativa y lineal se denomina beta. Como se puede ver en la imagen, está el triángulo formado por alfa, beta y una pequeña fórmula de cómo interactúan entre ellos. Objetivos. Objetivo general. Conocer aspectos de los triángulos de velocidad, así como sus elementos, el origen y su significado físico. Objetivos específicos. Identificar el origen de los triángulos de velocidad, identificar los elementos que componen el triángulo de velocidad y identificar el significado físico de cada elemento del triángulo de velocidad. Capítulo número 1. Triángulos de velocidad. Origen de los triángulos de velocidad. En estas imágenes se muestra un corte medieval y un corte transversal. En el corte transversal se pueden mostrar algunos de los triángulos de velocidad que ocupan esa parte. En este corte se ven también las aristas de entrada y de salida de los álabes de la imagen de la derecha. Estas aristas de entrada y de salida, en nuestro caso, son paralelas al eje de la máquina. Los anchos de rodete a la entrada B1 y a la salida de B2. B1 es la que se encuentra de manera inferior entre los triángulos de salida, entre los triángulos de velocidad. El B1 se encuentra en la parte inferior y el B2, que es el de salida, en la parte superior. Este tipo de cálculos, que viene siendo el triángulo de velocidad, se originó debido a también poder deducir un poquito más la velocidad que necesita la máquina para transportar cierta cantidad de fluidos, su fuerza, como se menciona también su velocidad. Y pues de esta manera pudo haber surgido el triángulo de velocidad. 1.1.1. Deducción de la ecuación de Euler. En esta ocasión utilizaremos la misma imagen de la anterior, pero nos enfocaremos más en el corte transversal, debido a que aquí en los triángulos de velocidad que se presentan se encuentran los términos o específicamente los términos que utilizaremos para formar nuestra ecuación. Como ya hemos dicho, el rodete de una bomba centrífuga, o en este caso también podría ser de un ventilador y así, que esencialmente solo se define como una bomba en el fluido bombeante. Esta fórmula funciona tanto para una bomba que bombea líquido como un ventilador que bombea gas. Prácticamente es el mismo, debido a que esta ecuación lo que hace es definir la dirección del vector. Y la fórmula es así. Es W es igual a C menos U, donde W es la dirección del vector, como anteriormente mencionamos. C1 o C es la velocidad absoluta de la salida y U es la velocidad periférica. En este lado se puede mostrar la imagen en el corte transversal, que tiene influencia W1 y C1 y U1 dentro de los triángulos de velocidad. En el subtema 1.2 tenemos los elementos que componen el triángulo de velocidad. Estos se pueden dividir en dos triángulos que se llaman triángulos de entrada y triángulos de salida respectivamente, como se pueden ver en la figura. De igual manera, los componentes que conforman el primer triángulo de velocidad, que viene siendo el de entrada, es US,
U1 es la velocidad absoluta del álave a la entrada o velocidad periférica a la entrada. C1 es la velocidad absoluta del fluido a la entrada. W1 es la velocidad relativa a la entrada del fluido con respecto al álave. C1M es el componente meridional de la velocidad absoluta del fluido. CUU es el componente periférica de la velocidad absoluta del fluido. El ángulo que forma las dos velocidades que vienen siendo C1 y U1. Beta subíndice 1 es el ángulo que forma W1, U1. Nótese que el ángulo que forma W1 con U1 es el de beta prima subíndice 1 suplementario del beta subíndice 1. En el segundo triángulo de velocidad, que sería el de salida, se tienen los componentes siguientes, que sería U2 es la velocidad periférica o velocidad absoluta del álave con respecto a la salida, y C2 es la velocidad absoluta del fluido a la salida. De igual manera se tiene que W2 es la velocidad relativa a la salida del fluido con respecto al álave, y C2M es el componente meridional de la entrada de la velocidad absoluta del fluido, y C2U es el componente periférica de la velocidad absoluta del fluido. Bueno, y como en el subtema 1.3 tenemos que es el significado físico de cada elemento del triángulo de velocidad. Para el triángulo de velocidades, este se refiere a que este triángulo está formado por tres vectores de velocidad, en los cuales están en la parte interna y externa del rodete, para las cuales son, para C, viene siendo la velocidad absoluta del fluido, para W es la velocidad relativa del motor, y para U es la velocidad lineal del motor. Y como podemos ver aquí en la imagen, viene representado cómo se forman los vectores en las entradas y salidas del rodete. Bueno, igual para la entrada existe un triángulo de velocidades cuyos lados son C1, U1 y W1. Y en recorrido de flujo a lo largo del rodete, el triángulo va cambiando de forma, resultando al final de la salida de los lados para el triángulo 2, que es W2, C2 y U2. Aquí cabe mencionar que para ambos, bueno, que para cada uno son en velocidades diferentes. Pues ya que las presiones nunca van a ser las mismas. Igual como conclusiones tenemos que para este tema se analizó tanto un corte transversal como un corte medieval, de donde se pudieron definir los triángulos de velocidad en dichos cortes. Se podrían apreciar algunas aristas de entrada y de salida de los álabes. Algunos se imparten referente a bombas o de absorción referente a las turbinas. Dentro de esta investigación también se nos fue posible definir algunos de los elementos que componen este triángulo de velocidad. La notación utilizada se conoce como internacional, debido a que estas se utilizan en distintos países. Y también que la importancia de un triángulo de velocidad radica debido a que está formado por vectores de velocidad. Estos surgen en el rodete y se verifican mediante el intercambio de energía mecánica y el fluido en la máquina hidráulica. Bueno, esto serían nuestras conclusiones. Aquí están nuestras fuentes de información en el cual se basaron en el libro de turbomáquinas hidráulicas. Y todo, pues muchas gracias por su atención prestada ante esta pequeña presentación.